existen 475 estrategias para ahorrar en impuestos. Entonces, ¿Qué? así es. Ve, es que el que sabe, sabe. Y los impuestos tienen que ser un elemento fundamental dentro de la estrategia de crecimiento de los negocios. ¿Cuál es el reto más grande con el que tú te encuentras cuando llegas a una empresa, cuando te llaman, cuando te piden consultoría? A los 20 años tú no querías rumbear. A los 20 años tú no querías ir a un bar de esos gringos a jugar billar. Yo le decía a Dios, sí, es ser zapatero, permíteme vestir los pies de aquellos que caminan descalzos. Esa comunicación con Dios venía desde chamo, desde jovencito. Y de hecho, socialmente era exitoso. Yo quiero tener ese millón de amigos, pero que cada uno me preste $1. Pues creo que nos hemos ido acostumbrando a escuchar personas que dicen, me tuve que reconstruir, me tuve que rediseñar, ¿por qué no mejor pensar en descubrir el diseño original? No estamos solos. Tenemos a Dios y tenemos a Esteban. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Tengo a mi querida Colombia en casa, Esteban Lara. Esteban, un placer, mucho gusto. Gracias por estar acá, por venir a contar tu historia de Colombia para Texas. Así es, así es. Tuve la suerte de tener también a su esposa aquí. Y bueno, ahora me toca, vamos a ver cómo se porta. Me encantan cuando tengo parejas, porque los voy analizando. A ver quién dice que... No, mentira, eso no es cierto. Ay, qué alivio. Esteban, te asusté, no puede ser. Esteban, consultor empresarial. Así es. ¿Tú ayudas a que las empresas se encaminen? ¿O cómo es? ¿Cómo funciona esto de ser consultor para una empresa? Pues al final es servicio, porque indiscutiblemente las empresas no tienen vida por sí mismas. La tienen porque las personas que habitan, que trabajan en ellas, que se encuentran, que se reúnen, son quienes transmiten de sí y le dan un carácter a la empresa. A la empresa como tal, claro. Así es. Claro. Entonces, es una vocación de servicio, es incluso ayudarles a las empresas a encontrar su propósito, su identidad. El ganar dinero, pues por supuesto es uno de los objetivos de cualquier organización que busca obtener un lucro, pero sin duda tiene que haber algo más, tiene que haber algo más profundo, algo que conecte no solamente al público, al segmento, al mercado que estás atendiendo, sino que conecte la gente que presta su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio para poder hacer que eso sea realidad. Yo creo, bueno, me vas a corregir tú obviamente porque tú eres el que da la consultoría. Yo pienso que el dinero es una consecuencia de la parte humana, de cuando trabajamos esa parte humana en conjunto, obviamente de la empresa. Pero tú bien lo decías, la parte humana es la que le va a dar el carácter a la empresa. Y al final una cosa no puede estar separada de la otra, ¿cierto? La parte técnica o la parte de las finanzas, la parte de la organización, de la parte humana, porque somos nosotros. Bueno, a menos que venga la AI. Ay, qué miedo la AI. ¿Tú qué piensas? Porque tú eres consultor allí empresarial y se está metiendo mucho la AI. A mí me tiene nerviosa. Me tiene que tener nerviosa. No, ¿verdad? Es una herramienta de trabajo. Sí. Pero ¿tú cómo lo ves en las empresas? ¿Sí ayuda? Yo creo que es algo irreversible, como muchos cambios que vienen ocurriendo. Y de hecho, pues creo que nos hemos ido acostumbrando a escuchar personas que dicen, me tuve que reconstruir, me tuve que rediseñar. Y a mi parecer, estos cambios tan rápidos, tan vertiginosos, cada vez van a ir acelerando más y más, de tal forma que posiblemente nuestra capacidad de adaptación al cambio puede verse seriamente desafiada. Entonces, antes de pensar en rediseñarnos o en reconstruirnos, ¿por qué no mejor pensar en descubrir el diseño original? Ok. ¿Ya? Y esto implica que estamos hablando de consultoría, estamos hablando de empresas, estamos hablando
de vidas de las personas que son atendidas a través de nuestros productos o servicios, o incluso de las personas que trabajan también dentro de la organización. Y suele pasar muchas veces que los líderes, que los empresarios, los dueños de negocios tienen o tenemos una gran presión sobre nosotros, y es precisamente esa presión de este sistema productivo que tenemos, donde tenemos que procurar el crecimiento, donde tenemos que tratar de expandir nuestras operaciones, sí, donde tenemos que trabajar duro por conquistar, por convencer a la gente que trabaja con nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que atender a nuestras familias, tenemos que atender a nuestros hijos, nuestra salud, y muchas de estas cosas generalmente en esta carrera se ven deterioradas, o algunas prosperan, pero otras no prosperan. Porque no hay un balance, ¿cierto? O cuesta conseguir ese equilibrio entre lo que es la vida personal o tu entorno, tu vida y la vida como empresario. Porque generalmente, y lo traes a colación, y me gusta que lo traes a colación, porque generalmente uno dice, bueno, él tiene éxito en su empresa le va súper bien y tal, y generalmente esa persona está sola, o le cuesta mantener a la familia, o no hay un equilibrio. O, si te ha pasado, si te has encontrado con situaciones así. Sí, me he encontrado con empresarios muy exitosos en términos de dinero, de éxito, de crecimiento empresarial, económico, financiero, material. Pero lamentablemente muy desbalanceados, muy tristes, muy solos. Y yo creo que el éxito debe ser visto de una manera mucho más integral. Y la verdad, no comparto esa manera de pensar que hay que sacrificar alguna área de la vida para poder prosperar en lo empresarial. Y sin duda, creo, porque lo he vivido, lo he experimentado, los líderes que emprendemos sufrimos mucha soledad. A veces estamos batallando en tantos frentes y nos sentimos agotados y nos sentimos solos. En particular, a veces los hombres nos cuesta un poco exteriorizar, sacar a la luz. Bueno, claro, hay que decir un poco, pero... Sí, les cuesta, pero es verdad, pero es por culpa de la misma sociedad. Es así. Es por culpa de la misma sociedad, claro. Pero incluso en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad, hay una gran fortaleza. Claro. ¿Sí? Y es eso precisamente lo que nos permite conectarnos con las personas que están a nuestro lado. Porque en vez de que la debilidad pueda ser vista como algo malo, algo incómodo, realmente me permite trazar puentes y conectar con el corazón de las otras personas. Porque los que están apoyándonos en sacar a nuestras compañías adelante también tienen una vida, también tienen dificultades, también tienen desafíos, claro. También tienen desbalances, ¿ya? Entonces, el permitirse, el darse la oportunidad de compartir lo que hay dentro, lo que se lleva por dentro, realmente es una bendición. Los hombres también lloran. Lloramos. Dicen por ahí. Sí, también lloramos. Claro que sí. Sí. Es que nos acostumbramos a exigirnos muchísimo. Yo siento que, y bueno, me lo dirás tú porque lo ves más de cerca con la gente de empresas o jefes, pues, ¿no? Las mujeres, por un lado, quieren empoderarse y creen que empoderarse es hacerlo todo y no pedir ayuda. Craso horror. Por lo cual me gusta lo que conversé con tu esposa. Véanlo, está en Héroes. Valga la publicidad. Y por otro lado está el hombre. Esa exigencia de que no puede llorar, no puede sentir, sino solo, ¿sabes?, a lo que va, a su trabajo y esta imagen de hombre recio que... No. La masculinidad no está en riesgo por reconocer... gracias por lo que acabas de decir. Por reconocer que hay debilidad, claro, que necesitamos de otros. Incluso ahí es donde está la verdadera fortaleza. En conectar, en poder ayudar, apalancar,
extender una mano, pedir disculpas, porque se requiere mucha valentía cuando cometemos errores. Y no lo digo únicamente en el escenario corporativo, empresarial, no. No, en todo, claro. Incluso dentro de la familia, con los hijos. Con la esposa, no te saltes a la esposa. A ustedes los hombres les cuesta pedirle disculpas a la esposa. Mira, Jules Hansel, no mentira, Jules pide, él cuando Jules es mi esposo, cuando él sabe que la echó a perder, él pide disculpas. Pero es muy importante lo que dice porque sí les cuesta. Sí, así Las mujeres es. también nos cuesta, ¿no creas tú? Sí, sí, sí. Sobre todo que, pues, mi esposa es de una región muy conocida en Colombia, donde nacen y crecen mujeres muy recias. Exacto. Sí, sí, sí. Y yo les digo a todos mis amigos que a mí me encanta convivir con el peligro. El riesgo. A Esteban le gusta el riesgo. El riesgo, de hecho... Extremo, deporte extremo. No, total. Y el hacer este comentario implica cierta exposición al riesgo. Pero total, claro que sí. Esteban, entonces cuando tú haces una consultoría de empresas, que llegas a una empresa, te contactan y te piden consultoría, no solamente te vas a la parte de números, de finanzas, sino también a la parte humana. Por supuesto, por supuesto. Los números pueden reflejar muchas cosas del estado de salud de una compañía, de una empresa, pero ciertamente la gente todavía puede reflejar más y acercarnos incluso a cuáles pueden ser las causas de por qué una empresa puede estar teniendo un desempeño o un equipo de trabajo puede estar teniendo un desempeño deseado o no deseado, o puedan estar enfrentando algunas dificultades. De hecho, nosotros generalmente lo que hacemos es un abordaje con los dueños de los negocios, con los líderes empresariales o con quienes lideran las compañías, donde tratamos de ayudarles a encontrar el propósito y luego del propósito vamos a la estrategia y de la estrategia vamos a las finanzas. De hecho, es una metodología que hemos desarrollado nosotros, que es propósito, estrategia y finanzas. Son 3 pilares que son muy importantes para lograr tener una compañía de impacto. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que las compañías más exitosas son aquellas donde el propósito del dueño del negocio o del fundador se conecta con el alma de la empresa, de la compañía. Ok. Entonces, parte de lo que hacemos, pues mi equipo y yo, es ayudarles a los dueños de negocios, a los empresarios, a conectar la razón de ser de sus vidas con la estrategia del negocio. Exacto. Los conectas para que eso se fusione, para que encaje uno con el otro. Eso es una mezcla muy poderosa, claro, explosiva, en términos positivos, en cuanto a que esto permite que las compañías o las organizaciones puedan construir equipos muy conectados con la visión de la empresa, ¿sí? Segundo, que estamos en un mercado y necesitamos diferenciarnos de la competencia. Y cada vez es más difícil lograr esa diferenciación porque nuestros productos y servicios terminan teniendo cierta similitud a los de nuestra competencia. Pero entonces, cuando hallamos el propósito, cuando lo conectamos con la estrategia de diferenciación fluye naturalmente. Y tercero, podemos lograr resultados financieros extraordinarios cuando unimos todas estas cosas. Hay una creencia, hay una creencia que si eres exitoso monetariamente, no puede ir de la mano la parte humana, por decirlo así. La familia o ser amigo de tus empleados o llevártela bien con los empleados, sino es una cosa como ya más de... Si quieres tener éxito, es a lo que vas. Aquí no viniste a ser amigos, aquí no viniste a hacer fiesta, no, a trabajar y se acabó. No hay esa conexión humana dentro de la empresa.
O siento yo que así era antes, era como que a lo que vas. Sin mi amigo, el compañero, no, sin crear esos vínculos, esos lazos. ¿Tú crees que eso no es así? No, 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 no. Yo ¿O creo cómo? que hoy en día eh, todo está girando en torno a cómo lideras tu organización, cómo lideras a la gente que te acompaña. Yo creo que al final un líder es alguien que se convierte en un coordinador de esfuerzos que además es capaz de identificar el potencial de la gente que tiene a su alrededor. Y no tiene que ser el que más sabe, de hecho, tampoco tiene que ser el más inteligente. Uno tiene que rodearse de gente que sea incluso más inteligente que uno. Claro. Lo que uno debe procurar es ser como ese coach que está entrenando en una disciplina a un atleta, a un grupo de atletas. En este caso es el equipo de trabajo que está contigo, para ayudarles a alcanzar su máximo potencial de una manera equilibrada. Porque llevar un equipo en un momento dado, hay coyunturas, ¿no? Todas las empresas las tenemos y hay momentos que hay que hacer sacrificios y esfuerzos particulares, pero también ayudarles a ellos a que puedan tener una vida equilibrada, balanceada a nivel familiar, personal. Eso va a hacer incluso que ellos puedan desarrollar y ser muy productivos en lo que están haciendo. Claro. ¿Estas consultorías tienen un tiempo determinado o es hasta que se logre como un objetivo? ¿Cómo funciona? Mira, esto es como el médico. El médico Ajá. recibe a un paciente. El médico trata de identificar algunos signos, algunos síntomas para poder ayudarle a través de un tratamiento a ese paciente. En el caso de las compañías es algo similar en cuanto a que nosotros podemos ayudarles a las compañías y cada caso es distinto, Sí. tiene sus particularidades. Dentro del tema del liderazgo, por ejemplo, también los liderazgos son muy diferenciados y es allí donde pues no podemos decir que hay un tiempo específico, sino que lo que se hace es detectar o identificar la necesidad específica, ¿ya? Ok. Sin embargo, también dentro de lo que hacemos con esta metodología es brindar a los dueños de negocio la posibilidad de establecer y de conectar una visión, porque generalmente todos los emprendedores arrancamos con una visión. ¿Y quién no ha emprendido en la vida? ¿Tú has emprendido alguna vez? Yo sé, claro. Y no me fue bien. En una de las cositas que emprendí, bueno, no me fue muy bien. Pero ve, no tenía un consultor. No tenía un consultor. No tenía una guía. Todos necesitamos un mentor. Exacto. Entonces, esa cosa de que yo puedo sola no existe, eso es mentira, pienso yo. Yo creo que es necesario una guía, un mentor, alguien que te ayude, porque dos cabezas van a pensar más que una, dos ojos van a ver más, cuatro van a ver más que dos. Entonces sí hace falta esa otra persona que, que le dé valor a tus intereses y te ayude, que te empuje, ¿no? Pues yo comparto con mi equipo, con los miembros de mi equipo de trabajo, y es que la inteligencia colectiva de lejos supera a la inteligencia individual. Entonces necesitamos todas esas perspectivas Claro. que además nos enriquecen. Distintos puntos de vista, ¿no? Así es. Así es. Pero no sin todo el duda. mundo piensa así. Hay gente que cree que no, que hay que ser egoísta. O sea, como que no. Y se empeñan en algo. No sé. A la hora de hacer tú las consultorías, ¿te has encontrado de repente con jefes, personas que son como muy tercos o muy por la línea o muy por un lado y toca como, no sé, como utilizar el poder de convencimientos para decirle, espérate, vamos por este lado, a ver qué tal? Bueno, eso pasa y también suele ser evidente. Evidente en términos del ambiente laboral, del clima que se experimenta, que se vive al interior de una Y lo compañía. que se siente, ajá.
y muchas veces también a través de los números. Puede que algunas compañías tengan un crecimiento vertiginoso importante en ciertos periodos, pero a veces el problema no es crecer, o sea, de hecho crecer es un desafío, pero sostener el crecimiento tal vez es donde yo creo que se encuentra el mayor tropiezo o desafío que enfrentan las empresas. Claro, pero es, por lo menos en tu caso, que eres consultor, es más fácil agarrar una empresa, un emprendedor, lo que me estabas preguntando. Es más fácil agarrar desde el principio, ¿cierto? Desde el Sí. comienzo. Pero desde el comienzo es lo más difícil para uno porque uno cree que se las sabes todas más una. Entonces, la parte inteligente es pensar, no, voy a emprender esto, necesito a alguien que me guíe, un consultor. Es más fácil así a cuando ya está la empresa creada y entras tú y te piden, ok, ven a darme consultoría que tengo ya esto creado y no me está yendo bien. La verdad yo siento que uno debería tener un mentor en cada etapa. Al principio, ¿por Ok. qué? Porque es importante que alguien te ayude a aterrizar. Te ayude a aterrizar una idea, te ayude a aterrizar esa idea en un modelo que tú puedas ver, que tu equipo pueda comprender, donde se pueda exponer de manera clara la oferta que tú le estás haciendo al mercado y cómo vas a integrar todos esos elementos para poder cumplir con esa promesa. Pero adicionalmente, te mencionaba que nosotros trabajamos con el propósito. Exacto. Entonces, para nosotros el punto de partida es el propósito. Y cuando tú conectas ese propósito al modelo de negocio, a esa propuesta, a esa promesa de valor que la compañía le hace al mercado, para mí ahí es donde hay un detonante que es muy poderoso y que te puede ayudar a lograr esa diferenciación y a transmitir el valor de la solución a través de un servicio, a través de un producto que tú le estás ofreciendo al mercado. Entonces, te permite comunicarlo y comunicar es conectar. Primero, al interior de la organización, con tu gente. Y segundo, pues claro, por supuesto, al mercado que estás atendiendo. ¿Cómo tú conectas, cómo tú llegas a ser consultor? ¿Cómo conectas tú con esto y creas este método de propósito, Estrategia estrategia y y finanzas. finanza? ¿Cómo sucede esto Mira, para poder tener esa visión y encontrar, mira, es por aquí, es por acá, y analizar cuál va a ser el propósito y por ende crear la estrategia y que se vean los resultados en la finanza? ¿Cuáles fueron esos eh, pasos que hiciste? Ay, porque yo lo veo, bueno, obviamente yo porque ya tuve mi fracaso, pero es complejo, ¿o no, no? claro, no, claro que lo es. Además porque emprender requiere mucho. Cuando uno habla de emprender, lo primero que se le viene a uno a la mente es emprender un negocio. Pero nosotros muchas veces estamos emprendiendo. Cuando tomamos la decisión de venir y vivir en un país que no es tu No, país de exacto. nacimiento, ahí hay un emprendimiento, ¿sí? Cuando decides conformar una familia, allí estás emprendiendo, ¿sí? Y cada una de estas decisiones, de estos lanzamientos, requieren cierta valentía porque siempre estarán rodeados de incertidumbre, Claro. cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces, cuando destapamos y encontramos el propósito, tú puedes, en un momento dado, si un negocio no te funciona, desistir del negocio. Pero cuando tú conectas con tu propósito, difícilmente tú renuncias a ti mismo. Difícilmente tú renuncias a lo que has sido llamado a hacer, al propósito por el que estamos aquí, a través incluso de conformar un negocio, de levantar un equipo de trabajo, ¿sí? De enfrentar los desafíos, la incertidumbre, los dolores, la soledad. Entonces, ciertamente es parte de mi historia. Mi historia es una historia donde desde muy niño mis padres se separan cuando yo tengo 4 años. Recuerdo muy claro ese día en que mi padre me llama, mi papá me llama
Me dice, hijo, me voy a separar de tu mamá. De pronto, pues, ¿Lo recuerdas? sí, A los recuerdo los detalles del lugar, el color de las paredes. te marcó, claro, obvio. No dimensionaba qué es lo que en ese entonces, con 4 años, lo que iba a implicar esa separación. Pero entendía que estaba perdiendo algo, que estaba perdiendo mi hogar, que estaba perdiendo mi familia, pues mis papás se iban a separar, estaba perdiendo pues lo que puede esperar un niño a esa edad, su protección, su refugio, ¿ya? Entonces, luego mis padres, cada uno se organiza, una vida, cada uno vuelven y organizan su Sus vidas vida por por separado. Y yo empiezo a sentir en el hogar, tanto de mi papá como del lado de mi mamá, que yo tenía que hacer algo, que de pronto tenía que hacer algo para llamar o para conquistar el amor de ellos, ¿sí? hacia ti. Hacia mí, claro, hacia mí porque había perdido algo. Ok. Y, y me sentía muy frustrado a la medida que iba creciendo porque sentía que no lo lograba. Luego llegaron los demás hermanos, ¿sí? Y entonces, pues, todavía la competencia era más dura. Claro, tú Porque, estabas en el medio, porque pasó hermanos de por allá y de por acá. claro, claro. Y aún así, pues Dios nos regaló 2 familias donde puedo decir que no sentimos con mis hermanos una diferenciación de este es mi hermano medio, mi hermano completo de sangre, no. Pero en ese entonces era un poco difícil y yo buscaba la manera de hacer nuevas cosas, de superarme. Recuerdo un día que le pregunto a un buen amigo que era mayor que yo y lo veía con cierta habilidad social que llegaba donde llegaba, caía bien Ajá, a todo el mundo. a todo el mundo y entonces yo empezaba a tener esa aspiración, siendo un muchacho de 16 años, yo quisiera ser como él. Y le pregunto pues a este amigo, muy buen amigo, ¿el carácter es algo con lo que se nace o es algo que se hace? ¿Le preguntaste eso? A mi amigo, sí. Ok. Y él me respondió y me dijo, no, mira Esteban, el carácter es algo con lo que se nace. Ese día yo me fui muy triste y dije, oh, Dios mío, estoy Ay, condenado. Porque yo yo no, también me hubiese ido muy triste. porque, Pero eso es mentira. porque Ay, no. pensaba yo no, Claro. yo no nací con eso. Exacto. Pero precisamente a partir de empezar a encontrar propósito, Ok. todo empezó a cambiar. ¿A esa edad, a los 16 años? Fue un proceso, Ok. fue un proceso, tuve una adolescencia poco difícil, precisamente por todas esas carencias, esos Ok. dolores, esa búsqueda. Y luego tuve la oportunidad de estar fuera de mi país ¿Sales a qué edad de Colombia? a los 20 años. ¿Pero estudias en Colombia? ¿Llegas a estudiar? Estudio en Colombia, no termino la... ¿Qué comenzaste a estudiar? terminé el colegio, la escuela, el bachillerato, Ajá. y me vine a estudiar inglés a Estados Unidos. Y en medio de esa búsqueda de oportunidades académicas, llego a una familia en Washington y siento que hay un amor increíble entre esposo, esposa, padres, hijos. Y eso como que me impacta y yo digo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué esta gente vive tan feliz? ¿Por qué se aman tanto? Claro, ¿qué les pasa? O sea, ¿cómo lo logran? ¿Sí? Y sobre todo que experimento la carencia, ¿no? Yo no tuve eso. Yo no tuve eso. Yo no tuve lo que... No Claro, tuve. y marca, ¿no? Y Duele. me impacta. Y yo digo, yo quiero esto. ¿Cómo se logra? Y la respuesta es que Dios es el fundamento de una familia, de esta familia. Y pues, como dice en su palabra, de Él emana la vida. Y pues vida era lo que yo experimentaba en el seno de ese hogar. Y ese día le dije a Dios, yo anhelo esto. Lo que yo tenga que hacer para lograr esto también. Y ciertamente, pues, formar una familia es la primera empresa. Ah, sí. Es la primera misión, levantar unos hijos. Es lo primero.
¿sí? Y cierto que muchas veces estamos desafiados cuando estamos emprendiendo, cuando estamos liderando equipos de trabajo, y muchas veces la gente no sabe cuántas veces tenemos que decirle que no a un hijo, no te puedo acompañar, no puedo ir, o incluso el sacrificio que los mismos hijos hacen para acompañarte en ese emprendimiento, ¿sí? Entonces, pues sí, así fue como fui identificando ese propósito, esa misión, ese deseo. Ahora te pregunto algo, Ajá. esa fe, esa comunicación con Dios, ¿venía desde chamo, desde jovencito? ¿O se fue intensificando o lo buscaste en algún momento? Porque a los 20 años, ver todo esto que me estás describiendo, darte cuenta de que tenías carencias y ver ese amor y decir, yo quiero eso, a los 20 años. A los 20 años tú no querías rumbear. A los 20 años tú no querías ir a un bar de esos gringos a jugar billar. Que, o sea, mira qué bonito, me parece súper chévere. Pero eso viene, obviamente siento yo, de un carácter, de una fe, de una crianza, ¿no? Yo tuve un destello de luz en mi infancia. Fue un destello porque fue un corto lapso de tiempo en el que la esposa de mi papá me inculcaba fe, y yo empecé a tener de niño una experiencia muy especial con nuestro Padre del cielo, y empecé a tener una aspiración espiritual en mi corazón muy grande. Bueno, luego vino la adolescencia, En la adolescencia todo cambió. un poco movido por esos vacíos, esas carencias que mencioné hace un momento. Y pues hacía estas cosas que tú acabas de mencionar, claro. Y de hecho, socialmente era exitoso. Yo pasé por 9 escuelas, 9 colegios. En nuestros países generalmente uno arranca en el primer año en un colegio, en una escuela, y termina en esa misma escuela. Claro. Pero yo pues iba... Tú las querías conocer todas. Quería tener 1 millón de amigos, como dice la canción. Exacto. Entonces... Yo quiero tener ese 1 millón de amigos, pero que cada uno me preste $1. Total, total. Y entonces, bueno, claro, ahí en la adolescencia fue que hubo el desate. sí, pero pues no llenaba el vacío. Lo que hacía era que lo profundizaba. Entonces yo podía estar en una fiesta rodeado de un montón de gente, ir al baño, mirarme al espejo y soltar unas lágrimas sin ninguna explicación Sin lógica, entender, exacto. razonable, evidente por el contexto. Pero era el vacío, era la soledad. Cuando me encuentro con esto, pues esto a los 20 años venía un proceso de preparación. No es que me encuentro en la familia y digo, ay, qué bonito, una familia que se ama. No, era que mi corazón venía siendo trabajado por Dios. Claro. Luego, de hecho, de esta experiencia, comienzo la carrera, finanzas. ¿A dónde llegas, perdón? Estoy en Estados Unidos, estudio inglés, regreso a Colombia con el objetivo de volver a Estados Unidos porque tenía la posibilidad de lograr una beca. Oh, ok. Pero cuando llego a Colombia encuentro la familia desestabilizada, enfrentando dificultades de permanecer unida, y mi papá muy afectado por eso, y decido quedarme en Colombia, estudiar en Colombia, y comienzo a estudiar finanzas y comercio exterior allí en la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, y a tener una experiencia maravillosa. ¿En qué parte? ¿En Bogotá? Bogotá. En Bogotá. Y recuerdo, entre esas cosas, que caminaba mucho alrededor del campus en la universidad, y tengo un recuerdo de ir una tarde por la calle y ver una persona, una viejita, una mujer mayor, tirada en el piso con cobijas, pidiendo algo de dinero para poder comer. Y recuerdo que en mi interior le dije a Dios, no importa lo que me pongas a hacer, no importa la posición. Es más,
se entiende en nuestros países que el zapatero tiene un trabajo humilde. Y yo le decía a Dios, sí, es ser zapatero, permíteme vestir los pies de aquellos que caminan descalzos. Y eso se empezó a convertir en un motor y en una convicción de que tenía que estudiar y formarme para ayudar a otros. Y de hecho, yo había hecho un semestre antes de haber viajado a Estados Unidos a estudiar inglés, pero no lograba ser exitoso académicamente, por más que me esforzaba. Pero cuando conecto con esto, el estudiar, el formar, el conectar a otros para ayudar a otros, se convirtió en algo muy, muy poderoso y me iba académicamente increíble. Espectacular. Claro, porque conectaste con ese propósito de querer ayudar a otros. Así es. Que es lo mismo que estamos haciendo hoy. Obviamente en un contexto un poco distinto. Uno puede decir, sí, si las familias en una sociedad se transforman, la sociedad se transforma. Si la sociedad se transforma, los países se transforman. Las empresas también pueden ser mecanismos de transformación. Claro. Las personas que convivimos en un entorno laboral, empresarial, si tenemos la oportunidad, si se nos da la oportunidad de cambiar, de mejorar, pues también estamos siendo transformados y podemos convertirnos en elementos de transformación incluso al interior de nuestros hogares y de nuestras organizaciones, ¿ya? Entonces, de hecho, mi padre fallece hace un año, en el mes de abril. En Colombia. En Colombia. Pero tú ya estabas acá. Nosotros estábamos aquí y no pudimos viajar y estar con él en sus últimos días. Eso sí, a la hora que me llamaba donde me encontrara, yo hacía un alto porque él pedía que oráramos juntos. Y fue una experiencia muy dolorosa, muy desgarradora, el no poder estar allí, el dar el último abrazo, agarrar su mano, ¿sí? Pero tuve la posibilidad de experimentar con mi papá unos momentos increíbles a través de esos espacios de oración, de encuentro, donde él incluso no solía en nuestra niñez ni tampoco en nuestra adolescencia darnos una palabra de reafirmación. Creo que venía de la educación. De la educación, sí, claro. ¿Sí? Pero él me dice un montón de cosas en medio de una oración, en lágrimas, reconociendo su necesidad de Dios, su vulnerabilidad, que realmente me impacta mucho. Y esto conecta un poco con esa historia de cuando mis padres se separan a los 4 años. Porque en ese momento, a los 4 años, cuando ellos se separan, hay una pérdida. Y hace un año, larguito, cuando no puedo o no podemos ir y encontrarnos con mi papá, esperando una respuesta de un proceso de residencia, sí, era nuevamente estar expuesto a esa pérdida. A esa pérdida, claro. Sí, porque no sé si tú has escuchado ese dicho muy común, pues, por lo menos en Colombia, que dicen que mamá solo hay una, destacando el papel de la mamá. De la mamá. Pero que papá puede ser cualquiera. Yo difiero de eso. Y la verdad... No, yo difiero de eso. Es que no hay cosa más falsa que eso. Sí. Por una razón. Porque nosotros nacemos con esa necesidad, por ejemplo, como hombres, de la reafirmación de un padre. Siempre estamos tratando de que alguien, incluso en esa edad temprana, niños, jóvenes, nos diga: ¿qué tal lo hice? Papá, ¿qué tal lo hice? ¿Cómo me ves? ¿Tú crees que yo soy capaz? Estamos esperando que alguien nos valide. Y cuando alguien no nos valida, entonces empieza a crecer en nosotros un vacío, sí, una necesidad. Una inseguridad muy grande. Sí. Entonces el rol de un papá es súper importante en el caso, pues, de un hijo
varón. Y que se diga de una hija Hembra, niña. de una niña. Es Sí. que es así. Se dice psicológicamente hablando que quien pone la semilla, por decirlo así, o dicta cómo es la autoestima y el amor propio de la niña en el hogar no es la mamá, es el papá. Como Así le es. habla el papá a la niña. De allí ella va a empezar a sentir amor por ella misma y el valor, el self-esteem, la autoestima. Imagínate en el varón, que es su mismo sexo, su mismo género, yo imagino que tiene que ser igual y Lo hasta es. más. Entonces, Lo es. claro, no, papá no es cualquiera. No, 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 en Yo estoy de absoluto. acuerdo contigo, no. Incluso en el caso de, pues nosotros tenemos 2 hijos, un muchacho de 13 años y una niña de 10. Ellas siempre están buscando llamar nuestra atención, porque ese es parte de su diseño. Están esperando que les digamos qué bonitas son, qué bonitas se ven. Incluso yo le comparto, yo le digo a mi hija, niña linda, yo le digo, tú eres niña linda, corazón de, y ella responde, de oro. Y yo le digo, ¿para quién? Ella responde, para Papito Dios. Y la verdad es que la seguridad que puede transmitir un padre a una hija cuando ella reclina su cabeza en nuestro pecho, ¿sí? Eso no lo puede hacer nadie más. De hecho, cuando lideramos organizaciones, uno logra identificar este mismo tipo de cosas y de carencias como seres humanos que todos somos en algunos miembros de nuestro equipo. Y eso al final se terminan reflejando Claro. o exteriorizando en la manera en que muchas veces nos comportamos al interior de una compañía, de una empresa, de una organización. Qué importante, ¿verdad? El Ujú. buscar sanarnos para poder llevar a cabo una empresa de éxito. Así es. No va por separado, no es algo separado uno No. del otro. No, en lo absoluto. Pero te me brincaste un capítulo de tu vida. Caramba. Ajá. Espérate, ya ¿Qué fue? vamos a retroceder. Él se quiere saltar aquí los capítulos de la vida. Quedamos en que regresaste Ujú. y te gradúas. ¿Terminas tus estudios en Colombia? Termino la carrera en Colombia. ¿Y logras ejercer en Colombia? Sí, por supuesto. Incluso me uno a mi papá, quien tenía una gran visión para los negocios, para las oportunidades, pero no mucha experiencia en el campo administrativo. Entonces empezó a apoyarlo a él. Empezamos a trabajar en rescatar empresas que están teniendo problemas, incluso a punto de entrar en quiebra. En quiebra. Y empezamos a sacar estas compañías adelante, trabajando incluso en aquel entonces de una manera tal vez muy intuitiva para ayudar a estas empresas a salir adelante con una planeación estratégica, entendiendo los problemas que la gente vivía al interior de las organizaciones. Y así fuimos, gracias a Dios, ayudando a rescatar empresas que habían estado pasando momentos muy difíciles y cuyos empleados o colaboradores pues también habían estado viviendo momentos difíciles, ¿no? ¿Y en qué momento sales de Colombia y vienes para acá? Bueno, después de unos años de querer y aspirar de pronto a lograr cosas un poco más trascendentes, de incluso tener la oportunidad de salir de ese contexto local de Colombia y tener la posibilidad de enfrentarnos a algo mayor, pues empezábamos a anhelar. Entré a hacer una maestría en administración de negocios con la Sergio Arboleda y finalizando esta maestría nos dieron la oportunidad de validar un año, porque son 2 años de estudio, para luego hacer un año más con una universidad aquí en Estados Acá. Unidos, Okay. que es la Universidad del Norte de Illinois en Chicago. Entonces un año más de estudios nos permitía lograr el título también aquí en Estados Unidos ¡Qué maravilla! del MBA. Y así lo hiciste. Y así lo hicimos.
durante mi carrera en finanzas como en el MBA en Colombia, yo no tuve la oportunidad de asistir a las ceremonias de grado porque estaba trabajando, porque estaba haciendo muchas cosas. Entonces le dije a Laura, mi esposa, y a mis hijos, tenemos que ir al grado en Estados Unidos porque la ceremonia va a ser en Chicago y pues no nos lo podemos perder. Entonces pues vinimos y asistimos a la ceremonia, pues obviamente muy emocionante. Claro, claro. En el 2021, y fue en ese momento que empezamos a visualizar algunas oportunidades aquí en Estados Unidos. Comenzamos con una compañía que presta servicios de consultoría, pero más que todo en la parte financiera, entonces lo que es planificación fiscal, lo que es preparación de impuestos, bookkeeping, contabilidad y consultoría. Fueron como nuestros primeros pasos y nos íbamos dando cuenta que existía la necesidad, sobre todo por parte de los empresarios hispanos, de alguna solución que pudiera integrar finanzas, planeación estratégica, estrategia y propósito. Y el propósito. Y así fue. Y así es que nace. Así es que nace esta metodología. Esta metodología y nace Roy Vista Consulting, que es nuestra segunda compañía. Ya yo te iba a preguntar cómo se es claro, no tenía los lentes puestos, gracias. ¿Cómo se pronunciaba? Roy Vista. Así lo encuentran en sus redes sociales, @Roy Vista Consulting. Consulting. Aquí ha estado pasando mientras nosotros hemos estado hablando, pero se lo vamos a repetir. @Roy Vista Consulting. Así es. Así es que nace. Así es que nace. Y así es que mezclas. Entonces, buscamos apoyar a los empresarios de manera muy integral. Insisto, partiendo desde el propósito, de la razón del ser, del por qué. ¿Sí? Luego llevamos esto a un método de estrategia donde hacemos un plan, donde hacemos una priorización de estrategias, donde hacemos o ayudamos al dueño de negocio a establecer esa diferenciación con su competencia y trazamos un plan que tiene unas prioridades, hacemos un cronograma de ese plan de trabajo y luego lo que hacemos es que le damos números, métricas, para poder medirlo, para poder evaluarlo, para poder comunicarlo, para poder tener retroalimentación y hacer correctivos. Las estrategias tienen que estar de tal manera establecidas, estructuradas, que nos permitan poder tomar correctivos y hacer evidente a nuestro equipo de trabajo dónde están las oportunidades de mejora. Porque muchas veces fallamos en eso, en poder comunicar, en poder hacer evidente dónde están las oportunidades o los desafíos que enfrentamos para poder tomar correctivos y poder mejorar. Claro. Entonces, y al final todo esto pues conecta con lo financiero. Muchos de nuestros empresarios hispanos aquí en Estados Unidos sufren porque tienen que pagar muchos impuestos, ¿sí? Y ciertamente la planificación fiscal en nuestros países corre por una línea muy delgada entre la evasión fiscal. Pero aquí no. Este sistema no es perfecto, pero la verdad es muy bueno. Es interesante, es emocionante. Porque el sistema, en la medida en que un empresario empieza a crecer y empieza a generar utilidades, ganancias, le da todas las herramientas. Existen 475 estrategias para ahorrar en impuestos. Entonces, ¿qué? Así es. Es que el que sabe, sabe. Por eso es que hay que llamar, hay que informarse. ¿Cuántas? ¿400 qué? 75 estrategias para ahorrar en impuestos que van acorde a la situación de cada etapa que vive la empresa en su proceso de crecimiento. Entonces, el poder conocer, tener acceso a esta información es, claro, muy importante. Sí. Y los impuestos tienen que ser un elemento fundamental dentro de la estrategia de crecimiento de los negocios. Generalmente lo que hacemos
los hispanos, porque somos muy buenos emprendedores, arrancamos y luego después miro a ver qué hago, cómo resuelvo eso. No, esto hay que trabajar en ello desde el principio. Y si uno tiene claro el propósito, la estrategia, pues dentro de las finanzas, se va a ver, el ¿no? poder planificar Claro. y poder anticiparse a ciertos momentos de crecimiento va a ser un elemento clave en la estrategia también de crecimiento. Esteban, ¿cuál es el reto más grande con el que tú te encuentras cuando llegas a una empresa, cuando te llaman, cuando te piden consultoría? Uno sí que tú veas que sea más o menos Sí, recurrente. muchos dueños de negocios pensamos que la fórmula que nos llevó al éxito nos va a sostener en el éxito y resulta que no. No, Porque todo no. todo cambia, Todo ¿no? cambia, todo cambia. Claro. No te puedes quedar pegado en lo que ya fue. Lo que ya fue, ya fue. Entonces, muchas veces nos aferramos a esa Sí. fórmula que creemos, sentimos, nos llevó a lograr el éxito. Y entonces tal vez lo más difícil al momento de entrar a apoyar a un líder, a un empresario, a un emprendedor, en cierta medida es mira las cosas de una manera diferente, romper paradigmas, renovar la manera de pensar, Sí. ¿sí? Para poder tener esa disponibilidad, primero en el corazón y luego en la razón para adoptar los cambios que requiere la empresa. Es complicado. Sí, Sí, y depende también, depende un poquito de la edad de las personas. Aquí sí, vengo yo con la edad. Claro, porque si es más adulto, se queda uno pegado en el pasado, es cierto, en cómo empecé, en lo que me funcionó. Y te quiero refutar, no, pero es que a mí me funcionó aquello, entonces ¿por qué hay que hacer esto? Te refutan mucho. sí, sí. Y lo que nosotros tratamos es no de dar una fórmula, hay un método, pero no es una fórmula. ¿Por qué? Porque cada empresa es como un ser vivo, distinto, tiene su identidad. Claro. ¿Sí? Tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su cultura organizacional, que va muy de la mano de quienes las lideran y las dirigen. Entonces, precisamente conectar esa esencia de la visión, de la razón de ser del dueño del negocio, es importante al momento de darle un ADN, va a impactar en el alma de la empresa, ¿no? Qué bonito como lo dices. Lo hablas con un respeto y hasta con admiración cuando hablas de las empresas, de las compañías, como lo acabas de decir. Se oye muy bonito. Te felicito, me agrada. Porque se ve que te interesa, que te apasiona esto, Sí. ¿no? Que no es solamente por un lado monetario, negocio como tal, sino hay mucha humanidad. Es que lo monetario es importante y tú lo dijiste, hasta puede mejorar. Claro. ¿Por qué? Porque en el sistema en que vivimos, las empresas son canales para generar riqueza, para distribuir riqueza, pero incluso para solucionar problemas Claro. claves en la sociedad. Entonces, el poder prestar un servicio, una solución que puede cambiar la vida de la gente, es una manera diferente de ver el éxito, incluso de apreciar y valorar la riqueza material. Yo tengo una pregunta aquí que te voy a hacer. Ya vas, que me voy a poner los anteojos, los otros ojos. ¿Qué legado deseas dejar a través de tu trabajo? Primero, quisiera que mis hijos que están aquí presentes Que están bellísimos, están aquí en el estudio apoyándolos, bellos esas dos criaturas. Dios los bendiga. puedan ver el esfuerzo de sus padres por superarse, por ayudar a otros, por encontrar ese propósito y que ellos puedan también en su proceso descubrir su propósito en el cual pues, los padres participamos porque estamos allí como ese coach tratando de que ellos puedan
descubrir, ver más allá de sí mismos, que definitivamente existimos para conectar con otros, impactar la vida de otros, que las empresas puedan realmente tener esa visión de que estamos para transformar el mundo, que nos enfocamos en solucionar necesidades. En la medida en que entendemos esa responsabilidad que tenemos, las compañías y quienes las lideramos, pues sin duda podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Importante entender que no hay forma de encontrar el propósito sin consultarle a quien nos diseñó, a quien nos creó. Porque tú me preguntas, esas cosas difíciles que se encuentran cuando estamos tratando de asesorar a líderes, a empresarios, y que de acuerdo a la edad puede ser más fácil o más difícil. Uh-huh. La verdad es que muchas veces puede, sí, la edad ser un factor importante, pero también he notado que muchos empresarios estamos más dispuestos cuando hemos sido labrados por las circunstancias y cuando de pronto sabemos o entendemos que algo tiene que cambiar en lo que hacemos, cómo lo hacemos, incluso a veces hasta con las personas que lo hacemos. Entonces allí hay una disposición distinta. Pero hombres empresarios o mujeres emprendedoras, no estamos solos. La verdad que descubrir el propósito es descubrir a Dios mismo. Es la manera de darle fuerza, de cuando sentimos que estamos por caer o cuando hemos querido abandonarlo todo en medio de esa soledad que nos hace sentir a veces incomprendidos. En Él está la fuerza, en Él está la fortaleza, y no podemos desistir de un negocio, mas no de nuestro llamado, mas no de nuestro propósito. Ya ustedes lo escucharon, no estamos solos. Tenemos a Dios y tenemos a Esteban, ya lo saben. Quiere que su compañía, empresarias y empresarios, quieren que todo solucione y vaya caminando. Aquí está el que nos va a ayudar, el consultor. Esteban, gracias, qué bonito. La última pregunta, ¿eres héroe de tu propia historia? Sí. Me encanta cuando contestan rápido, sí. Claro que sí, imagínate. Así es. ¿Y el superpoder? El superpoder, amar, conectar y ayudar a que otros desarrollen su potencial. Claro que sí, efectivamente. A que podamos encontrar nuestro propósito. Sin duda. Sí. Qué bonito, me gusta. Gracias, Muchas Esteban. gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, intentaré de nuevo emprender y te llamaré, ¿será? No desistas. No hay que desistir. Muy bien, eso me gustó. Conéctalo con el propósito. Hay que conectarlo con el propósito. Tienes toda la razón. Es así. Muchísimas gracias. A ti, Scarlett. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por seguir con nosotros en Héroes, escuchando estas historias maravillosas, información de valor, información real, bonita, necesaria. Así que sigan con nosotros escuchando estas historias que nos motivan y nos dicen que sí se puede. Por supuesto que sí se puede. Síganos también en nuestras redes sociales, @Club de Héroes Oficial, y nos seguimos viendo por YouTube en Hispano TV. Muchas bendiciones.